Vamos a esperar un poquito en lo que inicia la transmisión en el grupo. Listo. Pues ya estamos en vivo. Ay, se interrumpió. Déjame ver. Ok, sí, estamos bien. Entonces, buenas tardes a todos. El día de hoy estamos con la maestra Carmen Miranda. Ella es una colega muy querida de la residencia en neuropsicología y nos va a estar platicando hoy acerca del uso de plataformas digitales para intervención neuropsicológica en niños. Bueno, bienvenida Miranda, muchas gracias. Y Gracias Gaby. pues Sí. te doy la palabra. Ok, muy bien. Gracias Gaby. Bueno, pues mucho gusto. Como ya lo comentó la maestra Gabriela, yo soy la neuropsicóloga Carmen Miranda y al igual que los compañeros de Cognit, estuvimos juntos compartiendo la residencia en neuropsicología. Lo que yo les voy a presentar el día de hoy es el uso de plataformas digitales para intervención neuropsicológica en niños. Antes de comenzar, me gustaría comentarles lo siguiente. Sabemos que estas charlas que han tenido con anterioridad hacen referencia a todo el aspecto de investigación. Si bien sabemos que la investigación tiene alcances, tiene estos 4 alcances que va desde el exploratorio hasta el causal. El abordaje que tengo en esta charla es un alcance exploratorio. ¿Por qué? Porque si también ya conocemos el uso de determinadas plataformas que están actualmente en la red, como, bueno, no voy a decir nombres, pero sí hay algunas plataformas que tenemos en la red, también estas plataformas que ya estaban presentadas con anterioridad y ya tienen todo un trabajo muy sólido. ¿Qué sucede ahora con las personas que no tenemos, o bueno, que sí, que no tenemos o que estamos incursionando en esta nueva normalidad en la que también nosotros como psicólogos, como neuropsicólogos, nos tenemos que adaptar a estos cambios que está generando la situación de emergencia sanitaria en todo el país? Entonces, reitero que el alcance de esta charla es un alcance exploratorio que además he estado aplicando yo en mi práctica clínica. Con esta breve introducción vamos a comenzar. Permítanme un momento, por favor. Bien, entonces comenzamos con la... ahora sí, aquí, permítanme. Bien. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en nuestra charla? En nuestra charla lo que vamos a ver es esta parte de tres puntos principales, tres objetivos principales. La agenda del día de hoy, el primer punto, en primera instancia, vamos a identificar cuáles son las generalidades de la rehabilitación neuropsicológica en niños. ¿A qué se refiere la rehabilitación y cuáles son sus características principales? También vamos a identificar cuáles son los trastornos del neurodesarrollo, qué son y cuáles son. Y finalmente, cuáles son, ay, perdón, ay, ¿qué pasa? Bueno, aunque aparezca así, y finalmente ya lo que es las plataformas digitales, cuáles son las plataformas digitales y cuáles son los usos que le podemos dar nosotros en la parte de la rehabilitación. Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer generalidades de la rehabilitación neuropsicológica en niños. ¿Por qué es importante o por qué retomo este concepto para poder abordar las plataformas digitales? Si bien tenemos el contenido en la web que es vasto, para que nosotros le podamos dar una guía adecuada a este contenido, una guía con objetivo y con logros significativos, necesitamos identificar cuáles son las generalidades de la rehabilitación neuropsicológica. En general, y no, hablando de niños y de forma general, tanto en niños como adultos,
los programas de rehabilitación neuropsicológica deben de ser dirigidos a alcanzar cambios funcionales. ¿A qué me refiero con cambios funcionales? A que todas las actividades que nosotros le desarrollemos para nuestros pacientes deben de ser aterrizados al día a día de nuestro paciente. Esto es la parte de la generalización. Pero entonces tenemos que generar la funcionalidad de nuestro paciente. Si bien pudo haber perdido determinadas habilidades, debemos de enfocarnos a que estas habilidades se corrijan o se dé un restablecimiento o refuerzo de estos patrones de conducta de actividad cognitiva que antes tenían presentes nuestros pacientes. Además, también de acuerdo con cada caso que tengamos, podemos dar un establecimiento de nuevos patrones de actividad cognitiva. ¿Esto cómo? Bueno, se puede dar mediante nuevas estrategias que sustituyan a esto que puede que ya se haya afectado y que no pueda restablecerse nuevamente. Y finalmente, introducir nuevos patrones de actividad gracias a determinados mecanismos compensatorios. Estos mecanismos compensatorios pueden ser internos o externos. Si se dan cuenta, cada uno de estas tres metas principales que tenemos en cuanto a la rehabilitación neuropsicológica son enfocadas a esta parte de la funcionalidad de nuestro paciente. Y retomo nuevamente la cuestión de la funcionalidad, a que nuestro paciente se desenvuelva eficaz y eficientemente en su día a día. Por ello, al desarrollar o al diseñar determinados programas de intervención o de rehabilitación, no es adecuado que si nosotros vemos X actividad, tanto en la red o como con algún colega que nos lo esté comentando, pues no podemos como llegar y aplicarlo como receta con nuestro paciente. ¿Por qué? Porque cada paciente es único y cada uno tiene determinadas características. En cuanto al restablecimiento o refuerzo, el establecimiento de estos nuevos patrones y además los mecanismos compensatorios tienen que ir dirigidos a esta cuestión que los ayude a adaptarse. ¿Y cómo? Tomando en cuenta lo que ya conocemos desde nuestra base, desde nuestra formación, estas tres esferas: biológica, psicológica y social. Cada uno de estos objetivos de la rehabilitación neuropsicológica en el que nosotros vamos a restablecer, si es posible restablecer esta función cognitiva o bien establecer un nuevo patrón de conducta o bien elaborar y entrenar a nuestro paciente para los mecanismos compensatorios, es indispensable que se tome en cuenta esta correlación biopsicosocial. Con esto, ahora sí, nos vamos a lo que tenemos como lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Tomando en cuenta lo anterior, nos vamos paso a paso para poder utilizar lo que son el uso de las plataformas digitales. Tenemos nuestras generalidades de la rehabilitación neuropsicológica. Ahora es necesario identificar en dónde se encuentra nuestro paciente. Para ello, nuestro paciente pediátrico. Para ello es necesario tomar en cuenta nuestra clasificación de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué son estos trastornos? Bien, en primera instancia, sabemos que los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de condiciones heterogéneas. ¿Por qué heterogéneas? Porque es un grupo que compone diversos trastornos y además
están caracterizados por presentar, puede ser o un retraso o una alteración en la adquisición de determinadas habilidades en toda una variedad de procesos cognitivos. Estos pueden ser, incidir en aspectos motores, en aspectos sociales, en aspectos lingüísticos o bien directamente en aspectos de la cognición. También estos trastornos del neurodesarrollo, otra de las características que presentan es que se presentan en la primera infancia o durante el proceso de desarrollo. Se detectan, ¿qué quiere decir esto? Que se detectan desde los primeros síntomas de manera temprana. Justo de ahí el nombre de ahí el nombre que es trastornos del neurodesarrollo. Otra de las características es la diversidad. ¿A qué me refiero con diversidad? Que si bien tenemos una clasificación de los trastornos, cada uno de estos trastornos tiene una intensidad variable. No, aunque tengamos trastorno A, trastorno B, trastorno C, el trastorno A va a tener su determinada intensidad y que va a estar marcada por grados. Y así cada uno de los trastornos. Y además, aunque también tengamos determinados criterios diagnósticos que presentan que presentan toda esta cuestión de diversidad y de intensidad, también cada uno de los pacientes que presente un trastorno del neurodesarrollo y misma intensidad, también va a tener sus propias características. ¿Por qué? Por esta cuestión que mencionaba anteriormente de la esfera, de la esfera biopsicosocial. Y finalmente, la etiología. La etiología de estos trastornos es diversa. Muchos factores pueden afectar el desarrollo del cerebro en la primera infancia. Y aunque en estos casos la etiología es desconocida, pues podemos saber que, bueno, hay cuestiones en las que hay factores estos factores prenatales, es decir, mientras se dio el curso del embarazo, factores perinatales y también factores postnatales, así como también factores de índole genética o congénitos. Con esto, ¿cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? ¿Cuáles son? Seguramente ya han escuchado muchos de estos trastornos. Bueno, algunos o todos. Empezamos por lo que es la discapacidad intelectual, que es considerada como una afectación a nivel global de todas las esferas que comprenden la funcionalidad del paciente. Si bien la discapacidad intelectual es un trastorno que afecta a nivel global la esfera conceptual, la esfera práctica y la esfera social, la discapacidad intelectual también tiene grados. Entonces, podemos tener nuestros grados, que es lo que comentaba anteriormente, que tenemos esta diversidad en la intensidad, desde el grado leve hasta una discapacidad profunda. También tenemos los trastornos de la comunicación. Dentro de estos trastornos de la comunicación, que todavía hay toda una subclasificación y toda una gama de estos, no, podemos encontrar al que es más conocido, que es el trastorno específico del lenguaje. También tenemos el trastorno del espectro autista. Este trastorno del espectro autista engloba tres grados distintos, igual el leve, el moderado y el profundo. En nuestro trastorno por déficit de atención, mejor conocido como el TDAH, y el trastorno también tenemos el trastorno específico del aprendizaje, que tiene una subdivisión que va de acuerdo con todas las dificultades académicas que puede tener el niño. En este caso, pues tenemos las dificultades dirigidas a la lectura, dificultades a la escritura y las dificultades en las matemáticas. Y finalmente, nuestro trastorno, que aquí no aparece, o los trastornos motores, bueno, aquí debería de aparecer, pero no, los trastornos motores y
Aquí abajo podemos observar que les agregué la parte de otros. ¿A qué se refiere esta cuestión de otros? Aunque tengamos esta clasificación de los trastornos del neurodesarrollo y que se nos presenten los criterios diagnósticos para cada uno de ellos, hay veces que nosotros evaluamos a nuestro pequeño y no cumple con los criterios diagnósticos de determinado trastorno. Si bien si tiene rasgos o tiene características de estos criterios diagnósticos, no cumplen su totalidad como tal para dar el diagnóstico de alguno de estos. Entonces es ahí donde entra esta categoría de otros. Entonces, recapitulando, tenemos ¿para qué nos sirve identificar estos trastornos del neurodesarrollo y qué relación tiene con las generalidades de la rehabilitación neuropsicológica? Si recuerdan, hablábamos de un restablecimiento, hablábamos de la implementación de nuevos patrones de conducta, también o bien también hablábamos de mecanismos compensatorios o de cuestiones sustitutorias, patrones de conducta sustitutorios ante una deficiencia o ante un déficit, para que nosotros podamos establecer cuál es el objetivo que buscamos con relación al uso de las plataformas digitales. Es indispensable que hagamos esta relación entre cuáles son las generalidades de la rehabilitación neuropsicológica y los trastornos del neurodesarrollo. Con esto nos vamos ya a nuestro tercer objetivo de la charla, que son las plataformas digitales. Todos nosotros nos damos cuenta que tenemos un sinfín de información en la web. Eso es información infinita que viene de todos lados de tanto de plataformas musicales, de plataformas de video, de las mismas redes sociales, pero ¿cómo podemos dirigir todo lo anterior a estas plataformas digitales? Bien, en primer lugar, debemos de tomar en cuenta que las plataformas digitales enfocadas a la parte de la intervención y o rehabilitación neuropsicológica debemos identificar cuáles son las que son dirigidas para la formación virtual, en las que se utilice un software específico y que nos ayude a poder enfocar los objetivos de aprendizaje para nuestro paciente. Tenemos diferentes tipos de plataformas digitales. Están las plataformas que son considerados como portales de distribución de contenidos. ¿Cuáles son estos portales de distribución de contenidos? Lo que conocemos como, por ejemplo, YouTube. Este es un portal de distribución de contenido. Tenemos entornos de trabajo en un grupo de colaboración. Para que una plataforma digital sea considerada una formación virtual, debe de tener un entorno de trabajo que fomente un grupo en grupo o también que fomente la colaboración. Además, también tenemos otro tipo de plataformas digitales que son todo un sistema de gestión de contenidos que en sus siglas en inglés se conocen como CMS. Este sistema de gestión de contenidos es un sistema en el que conocemos igualmente. Estoy segura que muchos de ustedes identifican Udemy, Coursera, Btutor. A este se refieren los sistemas de gestión de contenidos. Los sistemas de gestión del conocimiento, si bien las anteriores que yo les mencioné son sistemas de gestión de contenidos, los sistemas de gestión de conocimiento, los llamados e-learning o por sus siglas en inglés LMS, estos sistemas lo que van a hacer es toda la parte promover toda esta cuestión
de, de enfoque y de diseño de determinados contenidos, desde plantear objetivos, desde diseñar el contenido, hacer una evaluación de ese contenido y finalmente hacer un seguimiento del contenido en función de los objetivos que se plantearon al inicio. Son cada una de estas etapas. Aquí hay distintos LMS que, por ejemplo, están Blackboard, está Moodle, que es muy conocido. Hay una simulación de estos e-learning que es como el que ahora es muy popular entre las redes actualmente con esta cuestión de la pandemia, que es el Google Classroom. Pero como ya les mencioné, se encuentran todas estas cuestiones, estos recursos disponibles para cada uno de nosotros. No obstante, si no están dirigidos con lo anterior que les mencioné y con lo que voy a mencionar en segundo momento, no, estas plataformas pierden sentido. Y además también están otro tipo de plataformas que se conocen como los sistemas de gestión de contenidos para el conocimiento o aprendizaje, similares a los LMS. Sin embargo, estos segundos en mayor medida se encuentran bajo una paga y nos ayudan sobre todo a esta cuestión de los webinars. La diferencia entre un e-learning y un webinar es que el e-learning es más especializado y el webinar va a todo público, bueno, va de manera masiva, es decir, pierde como esta cuestión de poder plantear personalización en el diseño de las actividades. Ahora, ¿cuáles son ¿cómo podemos utilizar estas plataformas digitales en relación con los objetivos que nos podemos planear en intervención? Para ello, requerimos de utilizar bueno, hay todo tipo de recursos digitales, pero yo me enfoqué en dos principales, en unos que es el software educativo y en otro que se conoce como simuladores. Me voy a ir ahorita a la cuestión del software educativo. Los software educativos son soportes lógicos. ¿A qué me refiero con soportes lógicos? En el que ustedes pueden utilizar cada uno de estos recursos y todavía enviarlo a una plataforma digital. El día de hoy me voy a enfocar en la cuestión del Google Classroom, que es un recurso que nos está brindando Google Suite, para que podamos, y que es gratuito, para que podamos desarrollar toda nuestra intervención con nuestros pacientes. Entonces, cuando nosotros trabajamos bajo estos softwares educativos, podemos generar un soporte con relación a la plataforma del Google Classroom para que tengamos una guía sistemática de las actividades que queremos realizar con nuestros pacientes. Estos soportes nos van a permitir que nosotros diseñemos toda una diversidad de tareas al momento de que utilicemos computadoras, tabletas, incluso teléfonos. Entonces, vamos con el primero, el CLIC. Cada uno de estos softwares educativos que yo les presento son softwares gratuitos. Entonces, ahora sí que con toda la facilidad de tener una conexión a internet, nosotros podemos buscarlo y utilizarlo. Lo que hace el Click 3.0 es que trabaja bajo toda una serie tanto de imágenes, textos, sonidos, que tanto trae el software educativo ya subido en su plataforma, como que ustedes pueden utilizar los recursos con los que cuentan en su ordenador. Entonces nos ayuda a diseñar toda una serie de estrategias
para elaborar con nuestro paciente. En este caso, pensemos que nosotros, bueno, estrategias me refiero tanto a diseñar puzzles, diseñar sopas de letras, diseñar memoramas, diseñar estrategias de planeación, incluso estrategias de flexibilidad mental en la que podamos generar en el paciente este cambio de pensamiento y de objetivos de acuerdo con la tarea. Entonces, lo que se hace es de que nosotros planteamos determinado diseño de material, de objetivos en nuestra plataforma del Google Classroom. Entonces, como se acomoda por carpetas y estas carpetas son diseñadas mediante sesiones y cada sesión se establece objetivos a trabajar, guiamos la liga y esta liga, nuestro niño, nuestro paciente la puede ver en su propia computadora o tableta. Al trabajar con esta plataforma del clic, podemos trabajar incluso cuestiones o sea, cuestiones de un TDAH, cuestiones de un trastorno específico del aprendizaje, cuestiones de discapacidad intelectual leve y cuestiones de trastornos de la comunicación. Luego nos vamos al GeoGebra. El GeoGebra también es un software educativo que es muy benéfico porque con este se trabaja de una forma increíble todas las habilidades matemáticas de nuestros pacientes. Esta la dirijo totalmente para trabajar el trastorno específico del aprendizaje con dificultades en matemáticas. Claro que bajo una previa evaluación de mi paciente, pues yo puedo elaborar los contenidos adecuados con el GeoGebra. No es que vengan, tanto vienen actividades ya preestablecidas, no solo en GeoGebra, sino en Click, en eToys, en GCompris. Sin embargo, también yo puedo diseñar mis propias actividades. Entonces, lo que me ayuda es a poder establecer también determinadas tareas para que se quedan alojadas en este software y además me brinda una liga que yo puedo compartir después en mi plataforma para número uno, para que de ahí podamos trabajar con nuestro paciente al momento de la intervención y dos, para que le diseñemos actividades que pueda hacer en el día a día y ya directamente van a hacer esta liga entre la plataforma digital en donde están planteadas las sesiones y dirigirlos a lo que son el software educativo. Otra plataforma, software educativo es el eToys. El eToys me encanta porque además, o sea, sí, tiene componentes del Click 3.0, pero además aquí ya vienen toda una serie de animaciones que además podemos plantear, por ejemplo, con niños que tienen el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con niños que también tienen deficiencias, por ejemplo, en la velocidad de procesamiento o deficiencias de temporalidad en la cuestión igual del procesamiento de la información. Entonces, acompañado de esta cuestión, además de imágenes y sonidos que tenemos, por ejemplo, en el Click, en el eToys también nos brinda toda una serie de gráficos, tanto en 2 y 3 dimensiones. Es decir, también, por ejemplo, el eToys, aquí yo lo que hago es elaborar toda esta cuestión bueno, el entrenamiento en Noxias con mis pequeños, sobre todo con preescolares y con pequeños que van en primaria baja. Después tenemos el GCompris y aquí se especializa ya en cuestiones sí está más dirigido a niños de primaria que de aproximadamente 10 años. Y entonces en esta cuestión del GCompris lo que hacemos es elaborar actividades como al igual que las otras tres, lo que se realiza es hacer una cuestión o sea, vienen las actividades ya preestablecidas y ustedes pueden diseñar determinadas actividades para poder trabajarlas
y de acuerdo con los objetivos de cada paciente. Entonces, vienen actividades para elaborar lectura, es decir, una dificultades en la lectura, dificultades en las matemáticas, para trabajar también espacialidad. Esta actividad científica, que si bien lo mencionan aquí en el GCompris, es una actividad, así como tal, actividad científica, nosotros lo podemos aterrizar a una cuestión de planeación y flexibilidad mental, en la que si nosotros después de la evaluación vemos que nuestro paciente tiene dificultades en el funcionamiento ejecutivo, la actividad científica puede enfocarse a trabajar cada una de estas, sobre todo estas dos cuestiones. Y también trabaja memoria, y también podemos realizar actividades para trabajar la temporalidad. Y bueno, ahora, ¿qué sucede si, porque estábamos hablando de que la cuestión de la rehabilitación neuropsicológica también se requiere de una cuestión de, de generalización y una cuestión de adaptabilidad al medio? ¿Cómo, qué sucede si yo tengo un pequeño que tiene dificultades en las habilidades sociales, dificultades de cognición social, dificultades que además de tener como una ejecución informática, o en el caso de que estuviéramos en el consultorio, una ejecución de lápiz y papel? ¿Cómo es que podemos trabajar esta parte desde casa con esta cuestión en la que estamos viviendo ahora? Así como tenemos el software educativo, también tenemos algo que se conoce como simuladores. ¿Qué son los simuladores? Los simuladores son un medio que nos van a ofrecer la experimentación. Así como lo dice su nombre, va a experimentar el sujeto, el individuo en este caso, o el menor, toda esa capacidad para observar, para analizar y para hacer toda una serie de toma de decisiones que de acuerdo con lo que nosotros buscamos, en el caso de que fueran habilidades sociales, o en el caso de que fuera incluso el lenguaje expresivo, la cuestión de la sintaxis, la cuestión de la pragmática, nos va a ayudar a poder trabajar y entrenar esta cuestión con nuestro paciente. Pero bueno, hay una cuestión muy importante que debemos de tomar en cuenta cuando nosotros utilizamos los simuladores. Debe de tener características esenciales. ¿Cuáles son esas características esenciales? Uno, debe de ser un medio interactivo y dinámico. A mí no me sirve utilizar, y sobre todo cuando hablamos de intervención, a mí no me sirve utilizar un simulador si este simulador no es interactivo y dinámico. Además, también debe de ser un medio que me ayude a imitar la realidad, pero muy importante, no ser real en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Imita la realidad, pero no es real en sí mismo. Se refiere a que si bien nos ayuda a que se entrenen cuestiones del día a día, debemos de hacerlo, de diseñar las actividades de tal forma que el niño sepa que eso no es lo que esa cuestión que está realizando en ese momento es una cuestión de simulada, y que va a llegar un momento en el que todo eso que está utilizando él lo debe de aterrizar en su vida diaria. Para ello, pues claro que necesitamos el apoyo de los cuidadores primarios del pequeño. Además, otra característica que debe de tener un buen simulador es ser flexible. ¿A qué me refiero con esto? A que la flexibilidad debe enfocarse meramente a estas cuestiones de las necesidades de nuestro paciente.
No porque nosotros diseñemos un medio de experimentación en el simulador, ya no vamos a generar o sea, ya se va a quedar así, yo ya lo diseñé así y ya no hay cambios. No, todo va a ir en función de los avances, de los cambios sociales en los que esté presentando nuestro niño, de las personas que lo apoyen, que estén apoyando a nuestro niño al momento de la rehabilitación. Y sobre todo, reforzar escenarios complejos que vive en su día a día. Entonces, uno de los simuladores más rico en contenido que yo les presento y que además es gratuito es este simulador llamado EduMedia, que es un entorno que está dirigido tanto para niños de primaria como para niños de secundaria. Como lo comenté desde al inicio y como lo vuelvo a comentar en este momento, estos simuladores deben de ser, o sea, tenemos el contenido ahí y lo que debemos de hacer es dirigirlo a a los objetivos que estamos planteando en nuestra rehabilitación. Ahora, ¿cuáles son las características principales de que debe de tener un software educativo? Uno, que debe de ser un software que apoye al proceso de aprendizaje de los pacientes. No nada más es bajar una aplicación que tenemos en el iPad y ya con eso realizamos el aprendizaje con el niño. No, debe de apoyar muy bien ese proceso de aprendizaje. Dos, contener elementos metodológicos que orienten. O sea, una es que apoye el proceso y otra es que oriente ese proceso. Tres, que genere ambientes interactivos que posibiliten la comunicación que tenemos hacia él. Vamos a lo mismo con el primero. No es utilizar el software y es así como de toma, aquí está el software, haz tus tareas y ya no, y ya cumplimos con lo que yo quería trabajar contigo. No, es aquí está el software, y vamos a ver vamos a evaluar cómo estás cursando cada uno de tus objetivos para que nosotros podamos observar qué tanto estás avanzando. 4, la facilidad de uso es definitiva. Podemos nosotros diseñar toda una serie de actividades con nuestros pacientes, pero si nuestro paciente no se le facilita el uso, pues definitivamente no es viable. La quinta, que debe de ser un agente de motivación. Si podemos utilizar alguno de los softwares que tenemos que les mostré con anterioridad, podemos tener el GeoGebra para trabajar las cuestiones matemáticas, pero si las cuestiones del cálculo, pero si no es motivador para él y las actividades que encontramos en el GeoGebra no son motivadoras para nuestro paciente, entonces es necesario que nosotros cambiemos de software. Quizás el eToys es el que mejor se adapte a nuestro paciente. Y 6, que bueno, igual tenemos esta cuestión de las animaciones porque se ven así, pero bueno, la sexta, que también es muy importante, que es la cuestión en la que hay que darle un seguimiento y que nos retroalimente ese software sobre la mejora del proceso de aprendizaje de nuestro paciente. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones finales para la cuestión del uso de plataformas digitales con relación a la rehabilitación neuropsicológica? 1, el tiempo no debe de exceder 1 hora. Nosotros diseñamos nuestras actividades y debe de mantenerse 1 hora, no más de 1 hora, porque también recuerden que la capacidad atencional está directamente relacionada con la cuestión de la fatiga. En un segundo momento, las tareas no deben de repetirse. Si bien vamos a trabajar, pensemos que vamos a trabajar memoria de trabajo. No, para eso tenemos toda esta gama de softwares educativos que les presenté para que podamos nosotros elaborar
una actividad en un software de memoria de trabajo, luego en otra actividad podemos en otro software podemos elaborar otra actividad y luego en otra actividad, pero las tareas no se deben de repetir. ¿Por qué? Porque bueno, nos vamos a nuestro principio del aprendizaje, o sea, se conoce la actividad y después ¿qué va a suceder? Pues ya se llega más que al análisis de la tarea en sí, se llega a la parte del aprendizaje, de la automatización. 3, que es muy importante llevar un registro de las respuestas y valorar cómo está esa dinámica del proceso que estamos trabajando en nuestro niño. 4, que haya una variación del contenido con base en los tipos de errores. Si nosotros elaboramos una tarea de memoria de trabajo en la que para determinado nivel que nosotros en nuestra evaluación surgió, es este el grado de 3 estímulos son los que voy a trabajar inicialmente de memoria de trabajo y entonces voy a hacer actividades con esos 3 estímulos. Pero entonces veo que está teniendo determinado tipo de errores para trabajar con esos 3 estímulos, entonces definitivamente debo de bajar el nivel y rediseñar mis tareas para poder tener un aprendizaje de ese proceso de manera adecuada y llevar una elaboración adecuada de cada uno de esos, además de la elaboración adecuada de cada uno de esos procesos, de cada una de esas tareas, llevar ese seguimiento continuo de cómo estamos teniendo ese proceso de abordaje con nuestro pequeño. Y bueno, finalmente, esto es lo que es el uso de las plataformas digitales en la intervención. Cerrando con esto, hacemos un breve resumen que va dirigido de esta forma. Tenemos nuestras características de la rehabilitación. Enfocar si lo que buscamos es restablecer patrones, entrenar nuevos patrones o brindar con mecanismos compensatorios. ¿Para qué? Para llegar a la cuestión para llegar a la adaptabilidad de nuestro paciente. Cada una de estas cuestiones va a ser dirigida también de acuerdo con el trastorno que estamos trabajando. Estos trastornos tomemos en cuenta muchísimo la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo, que además de tener nuestra clasificación, tenemos diversidad en la intensidad. Y siguiente, el uso de las plataformas debe de ser enfocado a la esfera biopsicosocial de nuestro paciente. Entonces, como bien le puede servir una plataforma y un software educativo, para determinado niño, el otro no. La cuestión es que ustedes se metan, curioseen entre estos softwares y vean cuáles más se les acomodan y vean la manera en la que pueden diseñar las estrategias. Y siempre, siempre tomar en cuenta que revisar que estas tareas que diseñen en los softwares educativos sean tareas que sean interactivas, dinámicas, que favorezcan la comunicación de su paciente con ustedes mismos. Nuevamente, no porque sea un software educativo, va a ser un software que ya está ahí y y en el caso de que ustedes quieran trascender a la parte de experimentación de situaciones de la vida diaria, están también los simuladores. Y un ejemplo es el que presenté hace un rato. Todo va en función de los objetivos, de las características de deficiencias que tenga cada uno de los pacientes. ¿Dónde podemos alojar todo esto, toda esta serie de actividades y darle una lógica y un seguimiento en la plataforma gratuita que nos presenta la G Suite de Google? Y bueno, eso es todo. Igualmente aquí les brindo algunas referencias en las que ustedes pueden revisar tanto de las generalidades de la rehabilitación neuropsicológica como lo que son toda esta nueva cuestión de la era digital. Bien. Listo, Gaby.
Ajá. Muchas gracias, Carmen, por Sí. platicarnos acerca de estas herramientas que nos pueden ser súper útiles para, pues para ahora que estamos en la contingencia. La verdad es que luego Sí. realmente no sabemos qué utilizar Ujú. y hay tanta oferta justo como mencionas que es muy difícil seleccionar una herramienta adecuada. Sí, sí, de hecho hay muchísimas, Gaby, así muchísimas, pero justo las que les presenté son como las más útiles. Y tú bien sabes, porque pues lo vimos en nuestra Sí, formación, que tenemos como otras, o sea, tenemos hay otras plataformas, pero son de paga. Por eso no quiero como mencionar el nombre para que no se escuche como un comercial, ujú, pero la ventaja de estas otras plataformas que si bien no están dirigidas como las que ya conocemos, que empieza con N, que te ponen así como memoria, atención, velocidad de procesamiento, lenguaje, etcétera. Si uno tiene este buen seguimiento de lo que son los procesos, puede diseñar perfectamente bien sus tareas con este tipo de plataformas de softwares gratuitos. sí. Bueno, y bueno, ya para algunos que a lo mejor nos cuesta un poquito más de trabajo, incluso todavía se pueden usar como algunas presentaciones, ¿no? De PowerPoint. Pero pues eso ya es, Exacto, así cuesta un es. poquito más de trabajo porque es como ir detallito por detallito. Ujú. Así es, así es. Muy bien, pues no sé si alguien quiera preguntar algo, tenga algún comentario o alguna duda sobre alguna plataforma en específico, para que lo pongan ahorita en los comentarios y se les pueda resolver. Ok, Gaby. Entonces vamos a darles un segundito a ver si alguien nos dice algo. Bueno, tenemos Ok. aquí un comentario que dice excelente, que le encantó la información. Ah, ok. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Pues sí, también como esta cuestión, lo que yo estoy haciendo ahorita es que utilizo la gran ventaja del Google Classroom y lo que hago es como diseñarle tal cual las carpetas a mi paciente como por día. Entonces pongo así todos los días, así le dice, así día uno, lunes, martes, pensemos que el niño viene el sábado, o bueno, lo veo el sábado y entonces pongo lunes, martes, miércoles y le alojo su propio dominio al pequeño y ahí mismo en el dominio ya viene o sea, ya le ligo todas las actividades que diseñé de estos softwares y entonces ya cuando está en casa, lo único que hace es darle clic a la liga y ya lo lleva a la realización de todas estas actividades. Y lo mismo ocurre cuando estamos él y yo trabajando en el momento de la sesión. Estamos justo haciendo esta parte en Zoom y compartimos pantalla, le pido y de igual forma él abre le mando el link a mamá y entonces él lo que hace es darle clic y ligar y ya abrir la tarea que le diseñé y entonces entre los dos la estamos elaborando y así yo o sea, ya me estoy dando cuenta, ya rompimos como esta barrera en la que, ay, Ujú. ¿cómo veo cómo lo estás haciendo? O cómo observo si tienes este buen seguimiento de memoria, etcétera. Entonces ya ahí lo veo y directamente en la tarea que está elaborando y además de que es sumamente motivante para el paciente, súper motivante. Tenemos aquí una pregunta que dice que si aquello que se diseñe se puede dirigir a los papás o solo va dirigido hacia los niños. Claro, claro, se puede dirigir a quien, o sea, no solo, de hecho, no solo a los niños, sino también o sea, a cualquier edad a los papás. Aquí
casi les digo, puedo decir que tu mente es el límite, ¿no? Entonces, todo lo que tú quieras hacer aquí, porque ya vienen o sea, son actividades en las que ya viene la plantilla preestablecida y y tú nada más bajas el contenido que quieres que esa actividad traiga. Entonces, pensemos que si queremos hacer algo como para psicoeducación, o sea, igual y como puntualizar más de la persona que tiene la duda, como pensemos en psicoeducación y que yo quiero que el papá sepa papá y mamá tengan las características de lo que es o el trastorno del lenguaje que tiene su pequeño. Entonces, le hago una tarea, le diseño una tarea a papá y a mamá para que ver si le quedó claro lo que es el trastorno del lenguaje, que sabemos que es tan importante que les quede como claro qué es lo que están presentando sus hijos. Pero sí, se puede aplicar desde niños, o sea, para cualquier edad, niños y adultos. Perfecto. Pues muchas gracias. A ver, bueno, yo espero que más adelante, a ver si te animas, nos des como un pequeño tutorial o algo por el estilo de estas herramientas. Y bueno, ya si se da la oportunidad. Y Sí, pues claro, Gaby. esperamos que pues a las personas que ahorita están trabajando en línea, a distancia, pues de alguna forma les dé alguna idea de cuáles pueden usar, cuáles les sirven mejor y pues que nos cuenten a ver cómo les fue. Ok, ok, sí, sí, sería interesante ver si, pues que lo exploren, que lo trabajen, igualmente, pues a usted, ¿tú estás ahorita dando rehabilitación, Gaby? Ahorita, sí, ahorita estamos con sesiones también online, pero justamente era lo que te iba a decir, que justo como no tengo como mucho conocimiento de estas plataformas y justo ahorita que te estaba escuchando dije, ah, esa me puede funcionar, me fui más que nada como a Ujú. las aplicaciones de Google, a ver qué aplicaciones de ahí me Mm, pueden servir para reforzar ujú. alguna de las actividades que hemos estado trabajando. Y como pensé que a lo mejor en habilidades visoespaciales eso tal vez sí me podría servir de herramienta, encontré ahí algunas aplicaciones. Lo malo es que muchas tienen muchos anuncios. Pero yo creo Ya. que lo voy a tomar en cuenta y pues ya. Porque muchas de las actividades igual lo que hacía era las guardaba en PDFs y se las mandaba para Ujú, que ya pues las imprimieran o algo así y ya ir dirigiendo la sesión, ¿no? Pero esto ujú. suena muchísimo más atractivo. Sí, sí, y es que literal en Google Classroom, tú así tal cual, o sea, yo lo amo porque lo que haces es tal cual armarle su salón al pequeño. Y entonces le armas su salón, incluso o sea, y esta es una como recomendación para todos, le pregunten así como de, a ver, ¿qué te gusta, no? O sea, si es niño, no sé, ¿te gustan los dinosaurios? Y entonces lo puedes personalizar con los dinosaurios, o sea, este salón, y ahí ya viene, o sea, y tú puedes vincular todas estas tareas que tú diseñas en estos softwares educativos, los vinculas. Y entonces al hacer esa, o sea, ya el niño tal cual o la niña es así como de, ay, abre mi salón, lo abre, le da clic al día y además así a ti o sea, tú te aseguras que sí lo trabajó a que podamos utilizar, o sea, ahora sí que, y además, la gran ventaja que es lo que más me gusta es que es gratuito, o sea, son cosas gratuitas que están ahí en la red, que utilizadas con los objetivos que hace un ratito mencioné, pues son súper efectivos para poder trabajar con nuestros pequeños. Entonces, pues sí, igual, experiméntalo y ya me cuentas también cómo te fue. Muy bien, pues igual te agradecen mucho la charla, que les agradó mucho, entonces pues muchas gracias Carmen por acompañarnos el día de hoy con esta No, gracias a videoconferencia ti, gracias a ustedes por la invitación. y pues qué bueno que sí se pudo hacer. Te Sí, mando, sí, bueno, te mando un fuerte abrazo y pues estamos en contacto.
Igualmente, Gaby, cuídate mucho. Hasta luego, Bye, bye. a los que nos están escuchando, pues ya terminamos con nuestras videoconferencias del mes de mayo sobre neuropsicología. Les sugerimos que estén al pendiente de lo que vamos a estar publicando en el grupo para poder pues saber qué van a ser las siguientes, cuáles van a ser las siguientes actividades. Hasta luego.